Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En los dos videos que saqué no hace mucho, uno acerca de la transfiguración de Jesús y el otro con respecto a la ascensión de Jesús. Una de las preguntas que me hacían es, ¿por qué los apóstoles no reconocieron a Jesús después de que resucitó? Jesús se les aparecía y ellos no se daban cuenta que era Jesús. Tenía un cuerpo diferente. ¿Por qué no podían percibir o descubrir de inmediato que era Jesús? Porque él les tenía que decir, soy yo soy Jesús. Y ahí era cuando ya ellos pues ya comenzaban a reconocerlo. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Cuál era el aspecto que tenía Jesús después de este evento? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Recuerden que la resurrección es el pilar o uno de los pilares centrales de la fe cristiana. Así que vamos a definir estos conceptos y vamos a ver las citas donde se dan esos momentos cuando él aparece y los apóstoles no lo reconocieron después de su resurrección. La resurrección de Jesús es la creencia cristiana en que después de haber sido condenado a muerte y ser crucificado, Jesús de Nazaret fue resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron, siendo exaltado como Cristo y Señor. En el Nuevo Testamento, después de que los romanos crucificaron a Jesús, fue ungido y enterrado en una tumba nueva por José de Arimatea. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y se apareció a muchas personas en un lapso de 40 días antes de ascender al cielo. Él se fue apareciendo, fue teniendo contacto principalmente con los apóstoles. Aquí se dice que 40 días duró esos contactos. En otros textos apócrifos se habla de que esto sucedió por 11 años. Durante 11 años Jesús se fue contactando con los apóstoles y luego sí se fue definitivamente. Para la tradición cristiana, la resurrección corporal fue la restauración de la vida de un cuerpo transformado, inmortal o incorruptible, impulsado por el Espíritu, según lo descrito por Pablo y los evangelios, que condujo al establecimiento del cristianismo, supuestamente, ¿no? Supuestamente, pero realmente el cristianismo fue una treta, ¿no?, orquestada desde Roma. No fue la intención de Jesús ni de los apóstoles crear esa religión que tenemos hoy en día. En la erudición cristiana, secular y liberal, las apariciones de Jesús se explican como experiencias visionarias que dieron ímpetu a la creencia en la exaltación de Jesús y una reanudación de la actividad misionera de los seguidores de Jesús. En la teología cristiana, la muerte y resurrección de Jesús constituyen los eventos más importantes y como consecuencia forman el fundamento de la fe cristiana. Así que la resurrección de Jesús es clave para el sustento de la fe cristiana. Como también decía Pablo, ¿no?, en una de sus cartas, si él no resucitó de los muertos, la fe es vana. Es decir, no tiene sentido nada de lo que ellos seguían, ¿no?, ese mensaje que ellos seguían. Entonces, ya ustedes saben que hay otras teorías de que Jesús no resucitó, de que murió de viejito por allá en la India. Son algunas teorías que circulan por ahí, pero que, no pasan de ser eso, ¿no? Los registros de que Jesús estuvo en la India, hay algunos vestigios, pero se cree que no es que fue allá a morir. Se cree que estuvo por allá enseñando. De hecho, hay un apócrifo que habla de eso, que es el apócrifo acuariano, que muestra los años perdidos de Jesús, dónde estuvo, o algunos de esos años, quizás no todos, pero muestra que estuvo en algunos lugares enseñando, dejando enseñanzas. No habla de que, estuvo por ahí después de la resurrección y que ahí pasó sus últimos días. Pero este video no es para centrarnos en eso, sino en el fenómeno que ocurrió cuando él resucita, por qué no podían distinguirlo o no podían reconocerlo. Vamos a algunas de las principales citas bíblicas donde sucede esto. Primero es Lucas 24, donde se nos describe la resurrección, cómo pasó ese momento. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Estaban aún desconcertadas ante el caso cuando se les presentaron dos hombres a estas mujeres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban en tierra, llenas de miedo, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea.
Ya os dijo en ese momento que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Y en efecto, pues ellas recordaron luego eso, de que Jesús había dicho esa profecía, que él iba a ser apresado, que iba a morir y que al tercer día resucitaría. Y bueno, de ahí salieron corriendo a contarle a los demás apóstoles. Entonces, miren que cuando ellas llegan al sepulcro, la piedra estaba rodada, ellas entran a la tumba, no estaba Jesús por ningún lado, y se les aparecieron dos personajes, dos mensajeros. Bueno, en la fe cristiana o en la religiosidad se interpreta que eran dos angelitos con alas. De esto ya hablé también en un video en esta semana sobre la verdad de los ángeles, ¿no? El aspecto de los ángeles, cómo eran los ángeles. Eran seres humanos, tenían un resplandor que era propio pues de las vestimentas que tenían, y que también los ángeles mensajeros de la antigüedad pertenecen a razas humanas físicamente igual que nosotros, pero más avanzados tecnológica y espiritualmente. Entonces sí que se distinguían del resto de seres humanos. Son más limpios, más resplandecientes, más puros, cuerpos totalmente sanos, perfectos. Esa es la diferencia, pero no tienen alas en sus espaldas. Así que este tipo de mensajeros que pertenecían al mismo plan que rodeaba la figura de Jesús, siempre estuvo custodiado por naves, por este tipo de mensajeros de las estrellas. Ya ese tema lo he hablado en otros videos. Dos de ellos fueron los que se les mostraron a estas mujeres para decirle que ya él no estaba ahí. Y bueno, incluso en otras citas, en otros textos de la misma Biblia que describe la resurrección, también se habla de que ellos dos le aparecieron, estos dos personajes se le aparecieron a los guardias, ¿no?, que estaban custodiando ahí la roca del sepulcro. Y bueno, fueron cegados. Quizás estos personajes fueron los que movieron la roca para que Jesús pudiese salir de ahí. Recuerden que estaba resucitando, seguramente estaba débil en ese proceso de curación de su cuerpo, de las heridas, y seguramente le ayudaron a salir y lo pusieron a salvo mientras que culminaba su proceso de sanación. Así que ahí intervinieron los hombres de las estrellas para ayudar a Jesús en ese proceso. Entonces se da el primer evento en este capítulo 24, cuando ellos van camino a Emaús, los apóstoles. Ese mismo día los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces dice que mientras ellos iban caminando, Jesús se les apareció, se les acercó y se puso a caminar junto a ellos. Pero tenían ellos los ojos tan ofuscados que no le reconocieron. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discutís mientras vais de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Él preguntó: pues ¿qué ha pasado? Bueno, ellos le contaron el tema de la resurrección, que Jesús había sido apresado, murió, resucitó. Bueno, todo el revuelo que se había generado en Jerusalén. Y él les responde: ¿qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas? ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explico cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea a donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, insistiendo mucho: quédate con nosotros porque atardece. Ya se hace de noche. Entonces él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos en la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias y lo partió y se lo dio. Bueno, el mismo tema de la última cena. Pero ¿qué pasa acá? Que ellos en un principio no le reconocieron hasta que él dijo: oye, son muy lentos para comprender, no se acuerdan cuando yo les dije el tema de que iba a resucitar, las profecías que le dicté, no se acuerdan de nada. Y ahí es cuando ya ellos ya sí que reconocen a Jesús. Esta es la primera cita, que es justo después de la resurrección. Luego pasamos a Juan capítulo 20 del 14 al 17. En este caso, él se le presenta, si no estoy mal, a María. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Estaba esta mujer, esta no es María, la madre de Jesús, seguramente es María Magdalena, si no estoy mal. A ella se le aparece Jesús y no lo reconoció, no sabía que era él. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo:
Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y bueno, como que ve y diles que aquí estoy. Entonces ella no lo reconoció en un principio hasta que él la llamó por su nombre y le dijo María, y ahí es donde lo reconoce. Y él le dijo algo muy importante, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Esto es clave para entender el tipo de cuerpo que Jesús tenía, que eso lo vamos a ver al final. ¿Por qué ella no podía tocarlo, darle un abrazo, darle la mano? Bueno, ahora lo vamos a entender. Vamos a Juan capítulo 21, del 4 al 5. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, ellos estaban pescando, y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Esta es la cita de la gran pesca, ¿no? Cuando él les dice luego, tiren la red al lado derecho y sacarán 153 peces, y luego de esto, pues salieron ya ahí a la playa, hicieron brasa y comenzaron todos a comer comenzaron a comer el pescado. Entonces, este fue otro evento donde no reconocieron a Jesús físicamente, no se dieron cuenta que era él, a pesar de que ellos caminaron junto a Jesús. ¿Por qué no lo podían distinguir? Eso es bastante extraño. Luego hay otro evento, ya no en la Biblia, porque creo que en la Biblia estos son los principales. Este es en un apócrifo en el libro secreto de Juan, en un momento donde él se le aparece, se le muestra a Juan en este contacto para dictarle este documento, pero Juan tampoco lo reconoce. Vamos a verlo por acá. Aquí dice, en el momento en que estaba pensando esto, dice Juan, he aquí que los cielos se abrieron, toda la creación bajo el cielo se iluminó y el mundo tembló. Tuve miedo y aquí que vi dentro de la luz, vio una luz, un niño de pie a mi lado. Mientras yo miraba, él se volvió como una persona mayor. De nuevo cambió su apariencia y fue como la de un sirviente. No era que hubiese varias personas ante mí, sino que había una figura con varias formas dentro de la luz. Estas formas diferentes se hicieron visibles una después de la otra y aparecieron 3 formas. Y él me dijo, Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Lo que él estaba viendo, que él describe ahí, pues será evidentemente el Cristo que se le aparece a Juan para entregarle esta información. Él dice, no estás familiarizado con esta figura, no me reconoces, no seas pusilánime, le dice. Yo estoy contigo siempre, yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el vástago, yo soy el incorruptible y el inmaculado. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Entonces, así es como el Cristo se le presenta a Juan y le dice, tranquilo, no temas, soy yo, no estás familiarizado conmigo, no seas pusilánime, vengo a entregarte una información. Y esta es una muestra más de los momentos donde él se le fue presentando a los apóstoles y ellos pues no le reconocían. Si buscamos una explicación en el mundo religioso o en definiciones que puedan de alguna forma explicar por qué ellos no podían reconocer a Jesús, bueno, se habla del fenómeno de la ceguera espiritual. Bueno, se dice que la explicación a esto no está en la Biblia. La Biblia no te dice por qué ellos no pudieron reconocer a Jesús. Como dice en una de las citas, ¿no? Al principio no lo reconocieron porque sus ojos no se abrieron. Se traduce esto como ceguera espiritual. Esta es una de las explicaciones. ¿Qué significa? La mayoría de las veces los humanos nos encontramos en un estado natural de este tipo de ceguera, en la que podemos caminar por la vida mientras bloqueamos al mismo tiempo todos los signos y señales de Dios. Es decir, no somos capaces de percibir o de ver las dimensiones espirituales o las manifestaciones espirituales de Dios. La incredulidad es la que mantiene el velo sobre nuestros ojos, es decir, el no tener fe, el no creer, es la que, según esta teoría o esta explicación desde el punto de vista religioso, es la que le impidió a los apóstoles poder ver claramente a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos dudaban de la resurrección. No creían que eso fuera a pasar y aunque lo tenían frente a sus ojos, aún así no lo podían ver, no se daban cuenta que era Jesús. Bueno, esta es la explicación de la ceguera espiritual. Pero realmente, ¿cuál es la explicación? ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Por qué ellos no se daban cuenta de que si bien Jesús estaba ahí físicamente, no se daban cuenta de que era él? Claro, es evidente que el cuerpo de Jesús tenía unas diferencias, por así decirlo.
Cuando le dice a María, no me toques, cuando por ejemplo en el libro secreto de Juan se dice que apareció como en medio de una luz. Es decir, hay varias características que muestran que cuando él resucita algo cambió en su cuerpo. Vamos a ver qué es. Esto que les voy a mostrar aquí, bueno, es la recopilación de varias investigaciones, es un resumen de lo que pudo haber vivido Jesús cuando hace la resurrección. Cuando él pasa de ese estado totalmente devastado, cuando lo bajan de la cruz, y comienza un mecanismo espiritual que le permite primero a su espíritu retornar a su cuerpo, al mismo cuerpo en el que fue crucificado, y a su vez comenzar a sanarlo, comenzar a sanar las heridas y a restaurar el cuerpo para que pudiera estar nuevamente en condiciones. Claro, aquí sucede un proceso energético espiritual, que es lo que quizás lo que se escribe en algunos pasajes hacía que él emanara una especie de luz, o cuando le dice a María, no me toques, o bueno, cuando suceden, ¿no?, ciertos eventos un poco extraños en el momento en los que él se aparece a los apóstoles, porque suceden cosas raras. Pero vamos a ver qué es lo que él hizo en ese proceso de resurrección. Al pasar la etapa de muerte, Jesús ya había procesado dentro de su cuerpo la transmutación, una especie de fusión, río de energía cristalina, que en otros casos, si una persona extraña se acerca a este prodigio, puede resultar quemada superficialmente por la alta emisión de neutrones emanada del propio cuerpo que hace la mutación. Entonces, recordemos lo que decía por acá, ¿no? Cuando él le dice a María, Jesús le dijo, María, bueno, y ella ahí lo reconoce y le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. O sea, él en ese momento estaba todavía en ese proceso de transmutación, de restaurar el cuerpo, y el cuerpo estaba emanando una alta cantidad de energía y de luminosidad también. Entonces, si ella lo tocaba, se iba a quemar, que es lo que dice acá. Exactamente es cuando comienza dentro de su cuerpo la transmutación, que es pasar de ese cuerpo más denso a un cuerpo más sutil, a un cuerpo más lumínico. Recuerden que lo habían azotado, lo habían crucificado, es decir, su cuerpo había tenido, bueno, un sufrimiento y unas heridas bastante importantes, y él tenía que transmutar esa carne para restaurarla. Entonces, ¿qué sucede aquí? Comienza una efusión, un río de energía que surge desde los núcleos de las células, porque el núcleo de la célula contiene la energía espiritual, y comienza como un río de energía, ¿no?, por toda la sangre, ¿no?, por todas las células. Un río de energía cristalina, una luz pura, una energía pura, que si una persona extraña se acerca a ese prodigio, puede resultar quemada superficialmente por esa alta emisión de neutrones. Cuando hablamos de neutrones, hablamos de energía, hablamos de vibración, hablamos de una dimensión espiritual. Se empiezan a mover fuerzas y leyes espirituales, no metafísicas ni sobrenaturales, sino una ciencia espiritual que evidentemente Jesús, perteneciendo a estas altas jerarquías, a estas humanidades luz anteriores al caos, pues conoce muy bien, ¿no?, el manejo de estas leyes, el cómo funcionan las células. Por eso él podía curar enfermos, podía devolver la vista al ciego, podía hacer caminar paralíticos, porque cuando él tocaba las células del cuerpo de otra persona, las hacía vibrar, hacía que las células se restaurasen, que volvieran a la vida, ¿no? Entonces, claro, él podía hacer lo mismo con las propias células de su cuerpo. Entonces dice que en ese proceso también el cuerpo cambia de ubicación energética y desaparece del espacio por un tiempo. O sea, literalmente el cuerpo desaparece, cambia de dimensión mientras hace ese proceso de transmutación. Entonces dice que esto es provocado por la disolución de protones y electrones que causan a su vez una radiación lumínica y por ende un cambio molecular integrado al espíritu. Entonces vemos que aquí hay, bueno, incluso se mencionan términos científicos, hay un movimiento de energías muy fuertes y lo que, como dice acá, se produce la disolución. ¿Y qué significa disolución? Obviamente disolver. El cuerpo de materia densa se disuelve, sus protones y electrones comienzan ese proceso de disolución del cuerpo mientras va cambiando de dimensión. Y esto causa la radiación lumínica, que es
con el cuerpo que él se presentó a los apóstoles, ¿no? Cómo él emanaba luz. Cuando ellos lo veían no lo podían reconocer porque era mucho más lumínico, un cuerpo restaurado, un cuerpo limpio. Y a todo este proceso de cambio de dimensión, de transmutación, Jesús es lo que le llamó resurrección. Resurrección, volver a la vida, transformar el cuerpo para que el espíritu pueda nuevamente darle vida a ese cuerpo. Un cuerpo totalmente destruido luego de la crucifixión por un cuerpo lumínico, donde el cuerpo se desmaterializa, pierde esa densidad tan fuerte y bueno, se convierte en un cuerpo más liviano. Ojo, físico, pero menos denso, más lumínico, más puro, más sano. Esa es la diferencia. Y eso nosotros lo podemos hacer en vida. Claro, no en la dimensión de Jesús todavía, pero cuando usted comienza a tener mejores hábitos, por ejemplo, alimenticios, comienza a tener hábitos de salud, de ejercicio, cuida sus pensamientos, es decir, cambia su vida, hace una transmutación en su vida, eso se le va a ver reflejado en su cuerpo físico. También sucede lo contrario, cuando usted comienza a adquirir vicios que lo destruyen. Usted mire una persona antes de comenzar a consumir estupefacientes y mírelo después cuando ya está completamente consumido por los estupefacientes. Parece una carabela. El cuerpo físico cambia, se denigra. Bueno, eso sucede pero a la inversa. Usted comienza a tener un cuerpo más sano y a emanar una energía diferente. No al nivel que lo hizo Jesús, pero sí funciona, así sea a una pequeña escala. Esa es la transformación. Entonces el cuerpo se desmaterializa, emite una luminofulgurancia, se hace cuerpo glorioso, emite una luz, una radiación, que fue con el que posteriormente se presentó ante sus discípulos. Ese es el cuerpo glorioso. Por eso emanaba una energía, decía, no me toquen, si María lo tocaba se quemaba. Y esa es la respuesta del por qué los apóstoles no reconocían a Jesús una vez él resucita y comienza a contactarse con ellos. Porque claro, ellos veían a un Jesús con su cuerpo físico, evidentemente caminaba con ellos, pero lo veían muy parecido a ellos, ¿no? Bastante similar a ellos, aunque evidentemente ya Jesús, él ya tenía un cuerpo original, un cuerpo humano, pero sin la manipulación que los cuerpos terrestres. Era un cuerpo que sí que se podía diferenciar, pero no tanto como con el que se presentó después de la resurrección. Ya el cuerpo de la resurrección era el cuerpo glorioso, irradiaba energía, él había sanado gran parte de sus heridas y claro, se veía distinto. Por eso no podían saber, por lo menos inmediatamente, que era Jesús hasta que él les decía, oye, soy yo, tranquilos. Algunos se asustaban incluso cuando lo veían. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta es que su cuerpo cambió, más allá de lo físico, cambió en lo energético. Cambió en la energía que podía emanar, cambió en la luminosidad. Tuvo esas variaciones, se hizo un cuerpo mucho más sano, más limpio y más puro. Y eso es lo que Jesús llamó resucitar. Resucitar la mente, el cuerpo y el espíritu. Él logró tripular su espíritu, evidentemente fue un hombre que nunca perdió la conciencia ni aún en el proceso de muerte, y al saber tripular su espíritu, conducir esas leyes, pues él sabía lo que estaba haciendo. Fue una resurrección consciente. Ya él lo había dicho, ¿no? Él lo había profetizado, le había dicho a sus apóstoles que eso era lo que él iba a hacer. Iba a resucitar una vez fuese muerto por Roma y también por el Sanedrín de los judíos. Así que cumplió su palabra y a pesar de que los apóstoles no le creían, pues al final terminaron viéndolo con sus propios ojos. Y este es el misterio. No es ceguera espiritual, no es que ellos, porque no tenían fe o no creían, no lo podían ver. No, es que, bueno, no lo podían ver o más bien no lo podían reconocer. No, no era eso. El punto es que era un poco diferente. Emitía una luz, era diferente y como aquí en el planeta Tierra eso nunca había ocurrido de la forma en que él lo hizo, pues claramente no sabían los apóstoles lo que estaban viendo. Así que esta es la respuesta de, bueno, las dudas que me habían dejado en esos dos videos que hice anteriormente sobre Jesús. Y bueno, espero aquí poder haber resuelto algunas de sus dudas. Hay muchas más preguntas en torno a este tema, pero aquí quise resumir un poco esta explicación. De todas maneras, si hay más dudas o sus opiniones, me las pueden dejar ahí en los comentarios. No es más por esta ocasión. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.